Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinario de hoy sobre migración de Navision a Business Central. Primero que nada, como os decía, daros las gracias por asistir a este último webinario del año. Sé que son fechas un poquito complicadas y que estamos todos pues terminando todo el trabajo antes de irnos de vacaciones o terminando de cerrar el año. Mi nombre es Encarna Alcalá, soy Business Development en DQS y en el día de hoy me acompañará mi compañera Lorena Sánchez, que es la responsable de la línea de Business Central en DQS. Con Lorena hoy lo que veremos será pues cómo enfocar un poquito todo el proceso de migración que muchas veces pues nos da miedo afrontar o no queremos afrontar porque lo vemos como un proceso que es muy farragoso, que vamos dejando y que realmente es súper necesario afrontar y realizar pues para mejorar todos los procesos de digitalización y aprovechar todas las ventajas que nos ofrece Business Central, que está mucho más actualizado a comparación con Navision, ¿no? Por último, como siempre, comentaros que, bueno, tenéis el botoncito de PIR, ¿vale? Para cualquier consulta o cualquier duda que os vaya surgiendo durante la presentación, ir planteando ahí las consultas, ¿vale? Y al final de la sesión intentaremos dar respuesta a todas las dudas y preguntas que planteéis. Si se quedase alguna por resolver, no os preocupéis. En los próximos días os pasaremos la grabación e intentaremos ponernos en contacto con vosotros para resolver personalmente las consultas y las dudas. Y con esto ya sí que sí, os dejo con mi compañera Lorena Sánchez. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinario, que de Business Central es el último del año. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve, ¿me puedes confirmar, Encarna, que se ve la pantalla que Sí, estoy se ve compartiendo? perfecta, se ve perfecta. Gracias. Pues, como comentaba, es el último webinario de este año de Business Central y que va a ser un webinario un poco diferente porque, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, vamos a ver poco Business Central y es más que nada una explicación de, como decía Encarna, por qué hay que actualizar de Navision a Business Central y cómo hacerlo, ¿no? Y todas esas dudas que se nos pueden plantear cuando tenemos en mente abordar este tipo de proyecto, intentar resolverlas. También, como simplemente por resaltar el comentario que ha hecho Encarna, si a lo largo de la sesión no podemos responder a todas las dudas o alguno de vosotros tiene alguna inquietud o duda adicional, veréis que al final del webinario presentaremos los correos electrónicos donde podéis contactar y nosotros os atenderemos encantados personalmente para resolver aquellas cuestiones que puedan haber quedado en el aire. Pues sin más, vamos a empezar, eh, como siempre, identificando cuáles son los puntos que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Esta sería la agenda que tenemos preparada. En el webinario de hoy vamos a ver qué empresas o cuáles son las empresas que deberían plantearse una migración y por qué. ¿Qué diferencia hay entre un proyecto de migración y un proyecto de implantación? Porque puede que alguna de las personas que esté en esta tesitura, que esté, planificando una posible migración, actualización del sistema, haya pasado hace unos años un proceso de implantación y no conozca qué diferencias hay entre ambos tipos de proyectos, pues vamos a explicarlo también hoy. ¿Cuáles son los principales beneficios de migrar a Business Central en su modalidad cloud? Eh, ¿Qué implica o cuál es el método que utilizamos para migrar? Que al final yo también pienso que, aunque sea un poco técnico, conocer cuál es ese proceso o procedimiento da tranquilidad a quien va a atravesar en este tipo de situación. También vamos a hablar sobre cuáles son los riesgos asociados a un proceso de migración y qué estrategias podemos utilizar o qué herramientas tenemos eh, para minimizar esos riesgos. Vamos a hablar, como no, de los costes de migración, qué costes tiene asociado el proceso de migración y, bueno, por último, como siempre, pues hablaremos sobre por qué nosotros somos un estupendo compañero de viaje. Pues sin más, empezamos hablando de qué empresas deben o deberían plantearse migrar a Business Central. Bueno, actualmente en España hay más de 8.000 empresas que utilizan Navision o Dynamics Nav como herramientas de gestión. De hecho, las hay que utilizan versiones incluso anteriores a estos nombres que eh,
que pueden ser Financial Times o algún otro nombre que ha utilizado Microsoft, que ha ido cambiando el nombre del producto, ¿vale? Pero al final el ERP, la funcionalidad, viene de hace muchísimos años, desde el año 99-2000, y como podéis ver en pantalla, pues bueno, pues ha ido evolucionando la interfaz, ha ido evolucionando también la funcionalidad, ha ido incluyendo módulos, ha ido mejorando, pues eso, sobre todo la experiencia de usuarios, ¿vale? Del usuario, como veis, pero todavía siguen habiendo muchísimas empresas que están en estas versiones antiguas, y ya la mayoría de ellas no soportadas, que esto es importante, la mayoría de ellas no soportadas por Microsoft. ¿Y qué quiere decir que son empresas no soportadas por Microsoft? Quiere decir que ante actualizaciones, por ejemplo, de la fiscalidad o ante actualizaciones de la versión, mejoras funcionales que puede incluir el producto, pues estas versiones no las incluyen de forma directa. La versión que estamos actualmente de Business Central, como podéis ver, cambia mucho la interface. Ahora entraré en Business Central para que lo veáis. Eh, la versión actual que estamos de Business Central es la 25.1, que es técnicamente la segunda wave del año 24, porque Microsoft año saca dos actualizaciones, una en abril, la segunda en octubre-noviembre. Entonces, dentro de esas actualizaciones, dentro de esas waves que llamamos, después van habiendo pequeñas mejoras. Por ejemplo, ahora que estaríamos en la 25, pues dentro de la 25 estamos en la versión 1 de la 25, y de hecho ya en las empresas que tenemos como clientes ya se está planificando, o ya tenemos planificada la instalación de la 25.2. Quiero decir, al final estar en la también implica esto, ¿no? Que las actualizaciones son constantes. Por tanto, y en definitiva, respondiendo a la pregunta de qué empresas deben o deberían estar planteándose una migración a Business Central, pues bueno, pues todas aquellas que estén en versiones de Navision, NAV, Dynamics NAV, Financial Times o Business Central On-Premise, deberían estar planteándose esa última migración hacia Business Central Cloud. El por qué, bueno, pues os lo explicamos ahora a continuación. Nada más comentaros que, si me permitís, voy a abrir un momentito Business Central porque veáis, pues también, porque veáis algunas de las cosas que vamos a ir comentando a lo largo de la sesión. Por ejemplo, la integrabilidad con todas las herramientas del portfolio de Microsoft. Por ejemplo, si yo escribo Outlook dentro del buscador de la herramienta, vemos que tenemos distintas configuraciones que nos van a permitir esa sincronización, esa vinculación, que cuando digamos que es nativa nos referimos precisamente a esto, que simplemente con activar complementos y con configuración en Outlook o en Business Central, pues al final vamos a poder establecer esa comunicación de forma sencilla en comparación a cómo se hacía en las versiones anteriores, ¿vale? No quiere decir que en versiones anteriores no se pudiera, sino que ahora es mucho más sencillo y sobre todo nativo. Otro ejemplo, si escribimos, por ejemplo, Dynamics en el buscador, ¿vale? Fijaos que tenemos toda una serie de configuración y vinculación de información entre Sales, en este caso, y Business Central. Esto es otro ejemplo de cómo Microsoft está haciendo foco en mejorar cada una de las versiones uy, nos ha salido. Cada una de las versiones, decía, de, de de la aplicación para, pues eso, para incluir esa funcionalidad. Ni que decir tiene, bueno, ya hicimos un webinario también de Copilot, donde veíamos cómo Microsoft incluye funcionalidad específica asociada a Copilot. Hicimos otro webinario sobre sostenibilidad, lo cual nos da a entender que en estas actualizaciones de las dos veces al año que hablábamos, bueno, pues que ya se va incluyendo toda esa mejora funcional o evolución funcional que hace que Business Central sea un RP pues totalmente adaptado a la innovación, ¿no? A las mejoras continuas o a los cambios continuos
que se producen en la legislación, en la legalidad y en la forma de relacionarnos las empresas, ¿no? Ah, bueno, vamos ahora a identificar algunas diferencias que hay entre las versiones anteriores de producto. Bueno, pues Dynamics NAV, Navision, Financial Data, ya hemos dicho algunos de los nombres que tenía anteriormente el producto, y Business Central. Bueno, hemos puesto Dynamics NAV por darle un nombre al conjunto, ¿vale? Pero las principales diferencias son ah, que las versiones anteriores están en una modalidad on-premise, es decir, físicamente en un servidor, y esto conlleva pues un coste de infraestructura y de mantenimiento que por contra en Business Central dejamos de tener uy, se me ha pasado una página, perdón, al encontrarse en una modalidad cloud. Estamos en un cloud de Microsoft, por tanto, pues, con toda la parte de seguridad, actualización y disponibilidad que implica la política de cloud de Microsoft. Las versiones anteriores de productos, es decir, la Navision, Dynamics NAV, todas las actualizaciones eran manuales, es decir, cuando había que hacer una migración o actualización de versión, era casi, no era exactamente igual, pero casi una reimplantación, ¿no? Era algo que normalmente se tardaba años en plantearse hacer una migración porque, pues eso, porque eran costosas. Ahora mismo, gracias al cambio tecnológico que hay desde las versiones de Navision a la actual Business Central, las actualizaciones son automáticas y este cambio se debe principalmente porque la forma de estructurar la información antes podíamos acceder al core de la programación y ahora no, ahora todo se programa por extensiones que son al final como capas que vamos poniendo, adicionando al core, al estándar de Business Central. Eso nos permite garantizar que las actualizaciones se pueden mantener de forma automática y regular, bueno, pues como habíamos comentado antes, esas 2 veces al año más las pequeñas actualizaciones dentro de cada wave que hay constantemente. Por tanto, la diferencia aquí es notable. Ah, ¿qué otras diferencias podemos encontrar? Pues como ya comentábamos antes, cuando éramos Navision o Dynamics NAV, la integración con otras aplicaciones, ya sean propias de Microsoft o de terceros, daba igual, pues eran bastante complicadas y al final llevaban un tiempo y, por supuesto, un coste asociado que hacía que nos planteásemos esa integración o buscar soluciones alternativas. Hoy en día, en Business Central, las integraciones con Microsoft son nativas, por tanto, la solución es mucho más fácil siempre, aparte de que Microsoft nos da herramientas, como pueden ser los servicios web, a través de APIs pues eso, para conectarnos con aplicaciones de terceros, aunque no sean Microsoft, pues de forma mucho más sencilla que como lo hacíamos antiguamente. Además, bueno, yo creo que esto no es una diferencia menor o de menor importancia y por eso hemos querido también resaltarlo. No sé si os habéis fijado desde el principio, la interfaz inicial, y aunque haya ido evolucionando y ya los últimos Navisions tenían pues eso, un interfaz más amable, más intuitivo, pero sí que es verdad que comparándolo con lo que ahora es Business Central, pues obviamente Business Central tiene una interfaz muchísimo más intuitiva, moderna, nos permite búsquedas, personalizaciones por usuario. En definitiva, hace que para el usuario la experiencia de uso de la aplicación sea mucho más cómoda y práctica. Ah, en definitiva, y como resumen a todo lo que acabamos de ver, a qué empresas deberían realizar esta migración, bueno, pues comentar que eh, todas las empresas o muchas empresas durante años han tenido que ir haciendo eh, inversiones periódicas o inversiones importantes en actualizar el RP. Ahora Business Central minimiza estas inversiones porque la actualización es periódica y automática, que permite que todas las empresas que estén en Business Central estén siempre en la última versión. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre los proyectos de migración, o lo que nosotros llamamos proyectos de migración, y proyectos de implantación? Bueno, hay distintas, son varias las diferencias, son proyectos que nosotros como partner abordamos de forma absolutamente diferente. La estrategia de afrontar o de ejecutar un proyecto de implantación y uno de migración
son, son bastante diferentes. Cuando hablamos de implantación, estamos hablando generalmente de empresas o de proyectos en los que la empresa que va a implantar el ERP no utiliza un ERP de Microsoft como ERP de gestión, ¿no? Son empresas que vienen de otros ERPs generalmente o directamente que tienen aplicaciones diversas para la gestión del día a día sin tener esa información centralizada en un ERP. Entonces, esto lo llamamos un proyecto de implantación. También son este tipo de proyectos, los de implantación, requieren de un análisis inicial amplio donde tenemos que el equipo de consultoría que va a abordar ese proyecto tiene que conocer bien al cliente, sus procesos y también a los usuarios finales para establecer pues, qué procesos de estos que tiene la empresa son solucionables o son abordables a través de la funcionalidad estándar de Business Central y cuáles requieren una solución mediante desarrollo ad hoc o mediante, por ejemplo, soluciones que podemos encontrar en la App Source de Microsoft también. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que evaluar cuáles son las soluciones, la mejor solución para cada uno de nuestros clientes a los que vamos a hacer ese análisis inicial. Al final se trata pues de proceso a proceso identificar cuál es la solución en Business Central. Por contra, los proyectos de migración son aquellos en los que el cliente ya tiene una versión anterior de Business Central On-Premise o de Navision. Aquí el objetivo no es tanto dar solución a cómo vamos a abordar los procesos propios de la compañía con el ERP, sino que esos procesos que ya en su día se definieron estén actualizados a la última versión, ¿vale? Incluso veremos también un poco más adelante, en algunos casos algunos desarrollos personalizados que pueda tener el cliente, pues darles respuesta o dar cobertura con funcionalidad nueva que incluye Business Central y que en su momento la versión que tenga el cliente en aquel momento no tenía. Aquí también hay, en este caso, una fase de análisis, pero mucho más reducida porque al final vamos a poner el foco en los desarrollos o personalizaciones que pueda tener el cliente para intentar darle resolución o darles respuesta con funcionalidad estándar. Vamos con los beneficios. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué plantearnos esta migración? ¿Qué me ofrece Business Central frente a mi ERP, frente a mi Navision, que era un producto, además, era un buen producto? ¿Qué me tiene que hacer dudar, no? Bueno, pues tenemos distintos puntos que son los que al final nos dan respuesta a estas dudas que se nos plantean cuando visualizamos, ¿no? Un proyecto de migración. Lo primero de todo es que Business Central nos proporciona un entorno mucho más accesible para cualquier usuario desde cualquier sitio y a través de cualquier dispositivo. A diferencia de versiones anteriores que, por ejemplo, para ejecutarlas en el móvil, en formato móvil o en formato tablet, pues bueno, pues tenía dificultades, ¿no? Cuando no directamente había que hacer un desarrollo específico para adaptar las pantallas a otros dispositivos. Business Central directamente ya lleva esa adaptación de forma estándar. El segundo beneficio es, pues, por supuesto, reducir los costes que tienen que ver con toda la parte de infraestructura. Al estar en un modelo SaaS, desaparece lo que tradicionalmente hemos hablado o hemos conocido como BREP, porque al final las licencias son en modo pago por uso. Y además la máquina física, la infraestructura, con el mantenimiento que aquello conlleva y pues eso, el montarlo también desaparece. De entrada, la parte de infra, de máquina, la tiene Microsoft, el cloud, y por tanto esos costes desaparecen. Como ya hemos comentado, y yo creo que ha quedado claro que es un punto muy, muy, muy importante, la parte de actualizaciones automáticas y recurrentes, 2 webs al año, por lo tanto garantizamos, o Microsoft se garantiza al final que
que los clientes, que los usuarios estén siempre y de forma automática en la última versión y por tanto cada actualización permite que nuestros clientes tengan toda la funcionalidad disponible al alcance de su ERP. También podemos hablar sobre, como uno de los beneficios, la seguridad mejorada. Al estar en un entorno cloud o en la nube, tenemos todas las garantías de protección frente a amenazas. Los datos están siempre seguros porque al final se encuentran en un entorno garantizado, custodiado, velado por en este caso el fabricante, que es Microsoft. Por tanto, creemos que aquí tenemos muchas más herramientas para frente a ataques, ciberataques que están a la orden del día. Como ya hemos comentado también, bueno, por facilidad de integración, al final Business Central intenta convertirse en el núcleo de la gestión de las empresas y conectarnos vía APIs o vía soluciones nativas que nos propone Microsoft, conectarse con el resto de herramientas que pueden coexistir en todas las empresas. Business Central, al igual que Navision, permite hacer personalizaciones y adaptar soluciones ad hoc para cada uno de los clientes si así se requiere. También es cierto que cada vez más muchas de las personalizaciones que pueden ser comunes por sector, por país o por función, las podemos encontrar en la App Source, con lo cual, bueno, pues los partners al final acompañamos a las empresas a tomar una decisión sobre un desarrollo ad hoc o una solución que puede estar estandarizada en el marketplace de Microsoft, ¿vale? ¿Cómo hacemos las migraciones? ¿Cuál es el proceso para llegar a la versión actualizada, por antigua que pueda ser la versión de nuestros clientes? Bueno, pues es un poco parecido a un proceso de implantación, pero con algunas diferencias sustanciales. Vamos a verlas. Lo primero es, como ya habíamos visto, analizar cuál es la situación, ¿no? Saber cuáles son los procesos que nuestros clientes hacen en el día a día dentro del ERP del Navision o del Dynamics NAV actual y intentar que algunos de estos procesos que puedan ser personalizados, darles una solución con la funcionalidad estándar. También hacemos este análisis previo porque muchas veces sobre todo si la implantación de Navision o de Dynamics NAV fue hace muchos años, en su momento se pidieron, pues, un caso muy típico, muchos informes personalizados que con el paso de los años han caído en desuso. Entonces, este análisis también nos permite reducir el número de objetos a migrar y, por tanto, hacer mucho más eficiente la propia migración. También en este análisis identificamos cuáles son los módulos que vamos a implementar, es decir, tener una orden de magnitud de cuántos módulos y, por tanto, cuántos procesos pueden haber en esos módulos que hay que migrar. Es imprescindible o es muy importante que con el soporte del equipo de consultoría se haga un trabajo de limpieza de datos para que cuando pasemos los datos a la nueva versión, estos estén, pues, lo más auditados, lo más limpios posible, lo más depurados posible. Además, hay un trabajo de configuración del nuevo entorno. Ya empezamos con la parte técnica. Hay un equipo que se dedicará, pues eso, a crear las instancias, el tenant, crear los entornos para que en ese entorno se vuelquen los datos en primera fase. Después pasaríamos a la parte de migración, que consiste en la actualización de los objetos y el código del lenguaje en el que está en la base de datos original al lenguaje entendible por Business Central. Como os comentaba, este es un paso crítico y generalmente el que más tiempo consume de todo el proyecto de migración, porque al final se trata de un proceso
que aunque haya herramientas para hacerlo, hay herramientas de Microsoft, pero requiere un trabajo un poco más manual de cambio. Pues, por ejemplo, los data posts dejan de existir y pasan a ser XML posts, pues hay un proceso manual también en este paso. Después, mediante herramientas que Microsoft nos hace llegar, como el Cloud Microsoft Migration Tool, podemos traspasar los datos cuando ya tenemos toda la migración técnica finalizada. La migración técnica, se me ha olvidado decir, incluye pues todas las personalizaciones, tablas personalizadas propias del cliente o modificadas del estándar. Esta es la parte que lleva más trabajo. Una vez ya lo tenemos, empezamos a pasar datos, incluyendo esos datos que se guardan en tablas personalizadas o extendidas, que así se llaman en Business Central. Cuando tenemos todos los datos traspasados ya a la nueva versión, empezamos con lo que llamamos las pruebas unitarias. Los equipos de consultoría de DQS, en este caso, empezamos a hacer trabajos, circuitos propios que hayamos estado trabajando durante la fase de análisis con los key users, pues reproducir circuitos que el usuario nos haya podido contar y entonces ver que en Business Central, en la nueva versión, podemos finalizar esos circuitos. Cuando hemos verificado que la base de datos está correctamente migrada, hacemos pruebas o damos soporte a las pruebas que tienen que hacer los key users con la información ya en Business Central. Tras realizar esas pruebas básicas por parte de los key users, hacemos una capacitación, una pequeña formación. Realmente no es una formación tan amplia como lo pudo ser cuando se hizo la implantación inicial, porque al final los usuarios receptores de un Business Central ya conocen la forma de organizar la información, la herramienta. Por tanto, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? No tenemos que explicar de nuevo qué es un grupo contable, porque esto ya nuestros usuarios de proyectos de migración ya lo conocen, pero sí que pues al final explicamos la nueva interfaz, cómo personalizar páginas, funcionalidades nuevas que incluyen las versiones respecto a la versión original que pueda tener el cliente. Bueno, y al final es una formación mucho más abierta a que el usuario final se adapte al nuevo interfaz y a la nueva versión, más que a la funcionalidad en concreto que ya conocen los usuarios que utilizaban Navision. Y por último, bueno, pues al final hacemos un acompañamiento, Go Live y soporte. Pues estamos también unos días garantizando, dando soporte a los usuarios para garantizar que, bueno, pues que la migración no hay incidencias y que si hay cualquier incidencia, pues estamos a su disposición para resolverla rápidamente. Cuando este Go Live se produce cuando ambos equipos, tanto el partner, o sea, como por nuestra parte como por parte del cliente, se acuerdan las fechas que vamos a establecer la migración o que vamos a realizar la migración y al final se trata de trazar un plan como el que veis en pantalla, un plan de trabajo muy exhaustivo, muy concreto, con horas de inicio y fin, donde especificamos quién tiene la responsabilidad en cada paso y al final pues normalmente esto lo realizamos en fin de semana. Tenemos ahí una ventana horaria que nos permite pues garantizar que el proceso no va a interferir en el día a día de los usuarios y por tanto, bueno, pues como tenemos un plazo muy acotado y cada uno tiene que realizar los pasos según la responsabilidad recaiga en cada parte del equipo, pues vamos siguiendo esta hoja de ruta, ¿no? Al final esto es simplemente tener la hoja de ruta y asegurarnos que tenemos planes de contingencia, saber qué pasa en caso de que alguno de estos planes no acabe de poderse ejecutar y al final es tener el control de la situación y garantizar el éxito y que el lunes, que normalmente es un lunes cuando acabamos la migración, pues que el lunes todo el mundo pueda entrar y trabajar como si fuera en el Navision anterior, pero con un interface y con la funcionalidad que te va a ofrecer Business Central.
Vamos a hablar ahora de los riesgos que hay asociados o que conlleva asociados un proceso de migración y cómo desde DQS pretendemos minimizarlos o dar respuesta para que no se produzcan. Ah, por una parte, hay un riesgo de pérdida de datos, porque al final estás traspasando mediante las herramientas proporcionadas por el fabricante, por Microsoft, estás traspasando la información versión a versión, ¿vale? Vamos versión a versión hasta llegar a la última versión de Business Central. Entonces, en este proceso de traspaso de datos, donde pueden haber tablas personalizadas, campos personalizados, que en ese proceso de migración se pueden, pues eso, tienen que ser analizados para ver que es coherente esta transición de una base de datos a la otra base de datos. Aquí la contingencia principal es hacer un trabajo previo de depuración para, para garantizar que no existen errores. Siempre pongo ejemplos como caracteres raros, datos en desuso que en algún momento fueron obligatorios, después se dejó de ser obligatorio, entonces puede haber incoherencias dentro de la base de datos. Bueno, pues aquí el equipo de consultoría de DQS os puede ayudar a hacer este análisis y a revisar y ofreceros alternativas para los casos en los que tengamos algún tipo de incidencia. ¿Qué más riesgos podemos encontrarnos? Bueno, pues interrupciones en el negocio. Si al final el proceso de migración requiere un tiempo, hay que parar el Navision en una hora concreta, hacer un backup, que nadie entre en el entorno antiguo, porque es la forma que tenemos de garantizar la trazabilidad entre las dos versiones. Entonces, si no lo agendamos bien, si no lo planificamos bien, si no lo controlamos bien, mediante tener un plan de arranque, como hemos visto antes, pues puede ser pudiera ser que los usuarios estuvieran algunas horas sin trabajar. Entonces, claro, para evitar esto, lo mejor es planificar bien el, el momento de la migración, el momento de la migración definitiva y también, pues como hacemos, por ejemplo, en DQS, realizamos dos migraciones de pruebas en realidad. Hacemos una donde hacemos todo el trabajo técnico y la segunda que es para después de haber hecho todo el trabajo técnico y traspasado todos los datos, hacemos una medición de los tiempos, paso a paso medimos los tiempos para garantizar que esa migración es factible dentro de un fin de semana, que como os decía es normalmente el periodo que utilizamos para hacer la migración. Bueno, ¿qué más problemas nos podemos encontrar? Bueno, pues que hay algunas personalizaciones que pueden ser poco compatibles o no compatibles con las versiones, con la versión que estemos implementando. Desde aquí, la forma de evitar este riesgo es hacer muchas pruebas. Es decir, al final nosotros como partner hacemos pruebas una vez el equipo técnico ha finalizado la primera versión de migración, pero también es muy importante que, que los key users, que al final son los que tienen el pulso del día a día, de los procesos que se hacen en el día a día, pues que los usuarios hagan esas pruebas también y que puedan detectar pues eso, si ha habido alguna posible incoherencia y que antes de la migración definitiva podamos, por supuesto, corregir y dejarla funcionando. Ah, otro de los riesgos que podemos destacar sería la curva de aprendizaje de los usuarios que llevan años trabajando pues eso, con una herramienta que al final pues tiene muchísima funcionalidad. Normalmente cuando una empresa utiliza Navision o Dynamics Nav, pues hay distintos departamentos, son varios los usuarios que están trabajando y durante años, pues claro, ahora cambiar a una interfaz en la web cambia bastante, depende de la versión que vengamos, cambia bastante respecto a Business Central, por tanto, puede ser que al usuario le choque, ¿no?, de entrada este cambio y le cueste percibir que el aprendizaje va a ser rápido. Aquí nosotros como medida de contención o como solución siempre proponemos esa capacitación de la que hablábamos
esa formación inicial en la que hacemos sesiones muy prácticas. Al final, los datos con los que vamos a hacer formación y los desarrollos con los que vamos a hacer la formación son las que ya existen en el RP actual. Por tanto, es muy práctica y muy de interactuación entre el usuario y el consultor o consultores que están haciendo esa formación. Por lo tanto, creemos que aquí es donde el usuario puede perder miedo a la herramienta y minimizar esa, esa curva de aprendizaje, ¿no? Por último, otro de los riesgos destacados pues puede ser la aparición de costes imprevistos. Esto puede surgir, bueno, pues que cuando estemos haciendo la migración, que nos demos cuenta de que hay alguna, no sé qué decirte, alguna integración que no habíamos previsto o que al final en lugar de 2 empresas decidamos que tenemos que migrar 3. Bueno, pues aquí yo creo que es muy importante también del partner, de DQS en este caso, dar soporte continuo, estar en contacto continuo con los key users, con la dirección de la empresa para establecer la hoja de ruta definitiva, ¿no? Y minimizar estos riesgos y estos costes que pueden surgir adicionales. En definitiva, a modo de resumen, el mejor plan de contingencia, la mejor forma de anticipar cualquiera de estos riesgos pasa por dos puntos clave, ¿no? Que sería pues que tanto la dirección de la compañía que está planteándose la migración como el equipo del partner, en este caso de DQS, el equipo de proyecto, tenga claro que hay que establecer de entrada unos mecanismos que nos permitan una buena gestión del cambio, un acompañamiento continuo, una escucha activa con los usuarios, con los key users que van a enfrentarse a este nuevo proyecto y por tanto, y una buena planificación. Por tanto, yo creo que esto es vital. Y en segundo lugar, y no menos importante, sino más bien todo lo contrario, es elegir un partner con experiencia. Al final, tener un equipo que respalde con experiencia, conocimiento y buenas prácticas un proceso, pues eso, que tiene complejidades técnicas como lo acabamos de ver, pues es garantía de que la transición sea más liviana, ¿no? Al final hay que pasar en algún momento por esta migración, entonces, bueno, pues hacerlo con un equipo de la mano que sabe lo que está haciendo, pues te da muchísima tranquilidad, ¿no? En DQS, como sabéis, tenemos un equipo experto, tanto en el área de consultoría como en el área de la parte técnica y, por tanto, creemos que somos un buen partner para acompañaros en esta migración. Por último, respecto a los costes propios de la migración, del proyecto de migración, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues dentro de los costes de migración hay 2 tipos de coste, ¿no? Los que son propios del proceso de migración, los servicios, que al final son los tiempos que necesitamos el equipo para hacer pues, el análisis, la migración de la parte técnica, la adecuación de los objetos y el código. Y estos servicios, el importe o la inversión necesaria para abordar estos servicios van a depender principalmente del tamaño de la base de datos que vamos a migrar, del número de empresas que vayamos a migrar y también de cómo personalizada o no esté la base de datos origen. Es decir, si el Navision o el Dynamics NAV actual tiene muchos objetos personalizados, mucha funcionalidad hecha ad hoc para el cliente, etcétera. Esto es lo que nos va a dar el baremo de los tiempos necesarios para hacer ese trabajo de migración. Y respecto al licenciamiento, bueno, pues cuando migramos la base de datos también hay que hacer una migración de la licencia. Antiguamente las licencias se llamaban perpetual y tenían un BREP asociado en función del número de usuarios que
que tuviésemos contratados para la licencia. Esto cambia y ahora pasamos a una modalidad SaaS, que es pago por uso. Nosotros lo conocemos como pago por uso. Este tipo de licenciamiento tenemos como dos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Que son la licencia en función de la funcionalidad que incluye, que tendríamos la modalidad Essentials o la modalidad son las que estáis viendo en pantalla. Si vais al pricing de Microsoft podéis consultar estas tarifas, o sea que es una tarifa el estándar de Microsoft lo marca. Entonces la Essentials incluiría toda la funcionalidad del ERP, a excepción, os estoy diciendo, es un poco más que esto, bueno, un poco más básicamente, pero podríamos entrar en algún detalle, excepción de los módulos de fabricación y gestión de servicio, que la gestión del servicio es lo que conocemos como SAT, postventa, y la licencia Premium incluye bueno, pues esos dos módulos, ¿no? El módulo de toda la funcionalidad más la fabricación y la gestión de servicio SAT. ¿Vale? Como podéis ver, la diferencia de precio es de pasar de 65,50 a 96,60 por usuario y mes. Respecto al tipo de usuario, tenemos dos modalidades también. Una sería la Full User, que nos da acceso de lectura y ejecución a toda la funcionalidad que nos incluya la licencia, es decir, un Full User Essential tendrá acceso, de tipo Essential, tendrá acceso a toda la base de datos, excepto a fabricación y gestión, ¿vale? Ahí hay que tener en cuenta que el Full User, por ser Full User, no está exento de la configuración de permisos. Quiero decir que al final es los permisos los que a ese usuario le dan acceso a la contabilidad o no, por ejemplo, para hacer compras, ventas, fabricación, etcétera, pero los permisos nos marcarán si tiene acceso a la contabilidad o a otras áreas, ¿vale? Y frente a los full users tenemos a los team members, que son usuarios que tienen acceso de lectura a toda la funcionalidad de la base de datos, pero de ejecución limitada. Son típicos team members, pues por ejemplo, personal de dirección que solamente entra a la base de datos para visualizar datos o para aprobar algún flujo de trabajo, algún flujo de aprobación. También podría ser pues un comercial externo que solamente tiene que introducir pedidos u ofertas. Bueno, pues estos serían usuarios típicos de modalidad team member. ¿Vale? Destacar únicamente que la licencia es completa Essentials o Premium, es decir, no pueden convivir en una misma base de datos algunos usuarios Premium y otros Essentials, ¿vale? Si la licencia es Essentials para todos, y si es Premium lo es también para todos. Y por último, bueno, que en este momento tenemos algunas promociones que pueden ayudar a las empresas a abordar un proyecto de migración. Hay una promoción que es Bridge to the Cloud que la patrocina o que la ofrece el propio fabricante y que permite un ahorro de hasta el 40% de las licencias para migrar a la modalidad cloud, a la modalidad SaaS. Y bueno, DQS como partner puede ofrecer en cada caso pues eso, descuentos o promociones adicionales que podéis consultar directamente a nuestro equipo para que hagamos ese estudio previo y ofrecer pues, promociones o descuentos específicos para cada compañía. Y yo creo que con esto quedaría más o menos lo que es el proceso de migración definido. Cedo el paso a mi compañera Encarna para que os cuente un poco por qué DQS es un estupendo compañero de viaje también en los proyectos de migración y queda a la espera de si tenéis alguna consulta. Genial, Lorena, muchas gracias. Nada, bueno, simplemente por hacer un poquito de explicación de quién somos en DQS, aunque muchos de vosotros ya nos conocéis, ¿vale? Voy a compartir yo la presentación, así las 3 o 4 diapositivas que tenemos las voy moviendo yo, así no marea a Lorena para que vaya pasándome de una diapositiva a otra. Vale, perfecto. Confírmame, porfa, que ya lo estáis viendo bien, ¿sí, no? Sí, lo vemos. Vale, perfecto. Pues bueno, para los que no os conocéis, muy
rápidamente, ¿vale? Nosotros en DQS somos una consultora tecnológica que está 100% especializada en soluciones Microsoft, ¿vale? Para lo que sería la gestión de una migración de Navision a Business Central, ¿vale? A mí me gustaría remarcar mucho lo que ha dicho Lorena, ¿vale? Y lo que yo también al principio, ¿no? Que muchas veces tendemos a pensar que este proceso pues, va a ser muy farragoso, muy complicado, que nos van a surgir, ¿no? Muchos problemas en este camino de pasar de Navision a Business Central. Nosotros la idea que tenemos en DQS, ¿no? Y la filosofía o la cultura que tenemos aquí en DQS, nos gusta llamarla como cultura people-centric, ¿no? O esencia people-centric, que lo que pretendemos es que siempre estén en el foco de lo verdaderamente importante las personas, ¿vale? Tanto los trabajadores como el cliente. ¿Por qué digo esto? Esto a mí me parece muy interesante explicarlo y lo veo también muy interesante a la hora de tratar pues, un proceso de migración, porque al final lo que pretendemos es que este proceso os duela lo mínimo posible, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos porque tenemos a un equipo de expertos que está 100% especializado en toda la parte de Business Central que va a intentar facilitaros al máximo todo este proceso, ¿no? Y lo que os vais a encontrar es con gente que trabaja contenta, ¿no? Que está contenta en su trabajo. Esto lo conseguimos pues, gracias a políticas internas, por ejemplo, pues como garantía de crecimiento interno profesional, remuneraciones flexibles y variables, planes de igualdad, revisiones de categoría, pues en función de lo que son, por ejemplo, las certificaciones que tenemos con Microsoft, que os comentaré luego un poquito, ¿vale? Y con total transparencia a nivel interno de la empresa, ¿vale? Entonces, a mí me gusta esto ligarlo con que no solo ponemos al trabajador en el centro, sino que ponemos también al cliente por este motivo, ¿no? Porque al final vosotros lo que os vais a encontrar es eso, con gente que tiene ganas de trabajar con vosotros y con gente que va a intentar facilitaros al máximo todo este proceso y acompañaros en este proceso de la forma más beneficiosa para vosotros posible, ¿vale? Bueno, como os decía, en DQS actualmente contamos con un equipo multidisciplinar, es decir, que tenemos a un equipo de expertos en lo que sería, por ejemplo, la línea de Business Central, pero aparte de Business Central también tenemos equipos especializados en data, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, y esto me parece también muy importante a la hora de realizar cualquier tipo de gestión de un proyecto de transformación digital, porque no nos olvidamos de ninguno de los puntos o de las áreas que son necesarias realmente, ¿no? A la hora de implantar un producto nuevo o de hacer una migración como tal, ¿vale? Actualmente, para que lo sepáis, esto ya es de septiembre de 2024, ¿vale? Somos más de 140 personas. Creo que ya estaremos más cerca de los 200 que de los 150, ¿vale? Y de entre todas las personas que están en DQS, ¿vale? Pues hemos agrupado más de 90 certificaciones, ¿vale? Actualmente tenemos 4 oficinas. Principalmente estamos en Barcelona, Madrid, Castellón y Valencia, y también tenemos una sede en Palma de Mallorca, ¿vale? Y principalmente pues, nuestros clientes están en España, aunque también tenemos algunos a nivel internacional, ¿vale? Como decía, tenemos un equipo multidisciplinar completamente orientado hacia el cliente, que esto también lo comentaremos ahora, que sepáis que tocamos, digamos, diferentes sectores, ¿vale? Y estamos especializados en la gran mayoría de sectores. Temas de, por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro, educación, química. Ahora lo comentaré un poquito por encima y veréis que tenemos expertise, ¿no? en diferentes sectores o en diferentes áreas. ¿Vale? Y como digo también, completa adaptación a las necesidades de tu negocio. Es decir, el proyecto, ya sea de migración de Navision a Business Central o de cualquier implantación que queráis hacer, que sea una implantación desde cero de Business Central, pues bueno, vamos a intentar adaptar al máximo el RP a las necesidades concretas que tengáis en el equipo, ¿vale? O en la empresa vuestra. ¿Vale? Como os digo, experiencia en diferentes sectores. También tenemos muchísima experiencia con clientes de energías renovables, del sector de la producción. Por lo tanto, por ejemplo, a la hora de implantar pues, los módulos, ¿no? de producción, fabricación y demás, tenemos mucha experiencia también en este sentido. He comentado ya, ¿no? La parte de educación, también en el sector salud, científico, químico. Como os digo, tocamos diferentes sectores, ¿vale? Tenemos a día de hoy en DQS pues clientes de todos estos sectores, y aparte también pues la gente que trabaja en DQS tiene una trayectoria a nivel profesional que ha podido trabajar, además de con los clientes que tenemos a día de hoy, pues con mucha variedad de sectores, ¿vale? Como os decía, también contamos con
el refuerzo, ¿no? O el respaldo de Microsoft. ¿Por qué me digo refuerzo o respaldo de Microsoft? Bueno, porque Microsoft al final lo que hace es garantizar que la gente o los expertos con los que trabajáis dentro de DQS están certificados, es decir, conocen al 100% el producto con el que están trabajando, ¿vale? Concretamente, en la línea de Business Central tenemos ya a día de hoy pues, la certificación como especialistas en gestión de pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Al final, pues en DQS llevábamos muchos años trabajando con el RP, el hermano mayor, ¿no? De Business Central, Finance and Operations, y desde hace unos años atrás hemos empezado también a trabajar con Business Central y a día de hoy, ya os digo, el equipo es muy, o está muy especializado y tenemos todas las certificaciones que acreditan esta parte. ¿Vale? Ahora, si queréis, vamos a dejar 5 minutitos que nos quedan para todas las dudas y preguntas que tengáis. A ver, voy a hacerlo así. ¿Seguís bien? Bueno, espérate, porque si lo quito así, igual no veis la pantalla. Dejadme a ver que mire a ver yo si están haciendo alguna otra consulta. Vale, sí. Veo que Luis pregunta, ¿cuándo se tarda más o menos en realizar la migración? Lorena, no sé si estás por aquí y nos puedes ayudar. Estoy, compañera. Vale. Estoy. Sí, estaba silenciada. ¿Cuánto puede tardar? Bueno, también supongo que va un poco vinculado con como lo que habíamos comentado con los costes, ¿no? El tamaño de la empresa, el volumen de objetos a migrar. Pero así, por centrar un poco, te diría que puede ir desde los 3 meses, las empresas más 2, 3 meses, 2 es muy poco, 3 meses las empresas más sencillas, que tengan menos objetos y la base de datos no sea muy grande, hasta los 6 meses a las que sean muy complejas. Pero no tanto, las que estoy hablando de 6, 7 meses, no es tanto por la complejidad de la migración, que al final también, sino además de eso, en los casos en los que hay muchos objetos modificados, invertimos mucho tiempo en ese análisis previo de intentar minimizar los desarrollos o dar soluciones alternativas a los desarrollos que pueda tener el cliente. Entonces ahí sí que nos vamos a un periodo un poco más amplio. Pero vamos, en general podríamos decir eso, entre 3 y 7 meses sería más o menos el periodo. Vale, perfecto. De todas Gracias. formas, si quieren que analicemos un poquito más su caso, pues eso, les contactaremos por correo y Correcto. miraremos a ver de analizar lo que tienen a día de hoy y poder identificar un poquito cuánto nos costaría la migración en su caso. Vale. Eso es. Después, tenemos otra pregunta. Nos pregunta María, ¿qué hay que hacer si tenemos alguna solución vertical en nuestro Navision? Bueno, en ese caso, María, también habría que analizarlo, porque depende de qué tipo de solución sea. Y me explico. Entiendo que cuando María habla de soluciones verticales se refiere pues a funcionalidades extendidas que antes lo llamábamos add-on, que muchos partners tienen para pues eso, de alguna manera estandarizar soluciones o bien por sector o bien por función, ¿no? Bueno, lo que ahora tenemos en la App Source de Microsoft. Entonces, en este caso dependemos de que el partner propietario de ese add-on, de ese vertical, tenga una actualización una actualización del mismo, lo haya mantenido y exista una actualización. En ese caso, normalmente contactamos con el partner y bueno, establecemos un procedimiento también para que nos facilite la migración, porque al final esto lo tiene que hacer el partner propietario, ¿no? En el caso que también se da de add-ons que han sido desactualizados o no mantenidos por el partner, en este caso lo que hacemos es, bueno, darle soluciones alternativas al cliente, ¿no? Porque al final, si es una funcionalidad que está utilizando, pues lo que hacemos es buscar si hay una solución similar en la App Source y en caso de no haberla, pues buscar una solución ad hoc o desarrollarlo nosotros o poco más tenemos como opción. Entonces, bueno, pues habría que ver en este caso
esta empresa que Adon tiene instalado y cualquiera de los dos caminos que hemos comentado, o bien colaboración con el partner para que lo upgrade, que lo suba, nos pase la versión actualizada, o bien mediante desarrollo personalizado si el partner no lo tiene, serían los dos caminos de actualización. Pero se puede actualizar también, es decir, el hecho de tener verticales sectoriales no tiene que paralizarnos, la migración. Aparte, dar las gracias a los asistentes, como siempre, y nada, remarcar que seguimos a su disposición para cualquier duda y eso, muchísimas gracias por la atención.